Y si usted está aquí, ya cantamos, ya dimos unas palabras, pero lo más importante en esta iglesia es el mensaje de la palabra de Dios. Abran sus Biblias al libro de Nehemías. Open your Bibles to the book of Nehemías. No da tanto gusto tener aquí a nuestro amigo Michael Tu. Glad to see you. Amén. Amen. Me dijo hoy en la mañana Michael Tu, hace unos días se metió en problemas haciendo unas cosas que no debía. Y aquí le dimos community service. Y lo pusimos a sacar hierba. Y de ahí entonces él estaba bien contento. Le digo, voy a comer. Y de ahí entonces él dijo, pastor, yo quiero ir a la iglesia tuya. Le dije, pero tú, ¿hablas tú español? Dijo, no. Pero yo como que entiendo, yo voy. Él es vietnamís. Y vino aquí. Y desde que vino a cortar aquí la yarda hace 3 semanas, ha regresado este joven, Mr. Tu. Y me dice hoy en la mañana, this morning you come and tell me, Michael said, Pastor, I come dressed to come to church on Sunday. Right, Michael? Yes, amen. And after the service, we're going to go eat a steak. I'm going to take you to eat a steak. Yeah, you. What do you think? Be okay? Yes, sir. All right, good. We'll take it. Y ustedes van a pagar por eso, okay? Michael, I told them we are going to go eat steak, and they're going to pay for the steak. Oh, está Michael. Dios le bendiga. Y gracias a Dios por todos ustedes. Tenemos buen tiempo. Me dijo su amigo Fabo, el que vive aquí enfrente, dice, pastor, a Michael le dieron un libro y a él le gusta ese libro que le dieron. Le dimos la Biblia. You got your Bible, Michael, right? Yeah, there we go. Yeah, good. Y queremos que le entienda, porque no entiende. Pero esta mañana yo quiero que la palabra de Dios venga a ser real. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Nehemiah chapter 8, verse 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo, ¿qué? Y es como estamos nosotros, hermanos. Nos hemos juntado como un solo congregación, una sola persona. Nos hemos juntado todo con un propósito. Y fíjense lo que la palabra del Señor dice aquí, hermanos. Se juntaron todos en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dice aquí, y le dijeron al predicador, tráenos por favor la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Señor, que en esta mañana hay un amor, hay un avivamiento, hay un deseo, hay un anhelo, y que podamos decir gracias por la palabra de Dios, y que en esta mañana podamos entender, y no solamente entender, sino que salgamos a practicar tu palabra. Ten tu manera, hazla real, y si alguien no conoce a Cristo, que tu palabra les aclare su condición, y en esta mañana te puedan conocer en Cristo. Amén. Yo quiero ir rápidamente, hermanos. En los días que vivimos, hermanos, aquí este pueblo había estado en esclavitud. El pueblo de Israel se lo llevó a Babilonia. Los tenían en esclavitud por muchos años, hermanos, cientos de años. Pero entonces Dios tocó al rey y los mandó. Ciro los mandó para atrás. Dijo, se pueden ir a Jerusalén. Y de ahí cuando regresaron, hermanos, no tenían la palabra de Dios porque les habían quitado todo. Les quemaron el templo, les quemaron todo les quitaron cuando los llevaron como esclavos. Abandonaron Jerusalén los judíos y se llevaron también la ley de Jehová. Después de muchos años, 100 años, hermanos, llegó un hombre que se llamaba Esdras. Y cuando llegó a Jerusalén, hermanos, él estaba en un tiempo muy delicado
cuando reconstruyeron las paredes de Israel, los muros, the walls of Jerusalem, después que los habían destruido todos los enemigos, en 52 días, esa gente edificó los muros. Y si uno ha ido a Jerusalén, yo no he ido, pero allá está, nomás se pueden ver los muros que están todo alrededor de Jerusalén antigua. Trabajaron duro, tenían un deseo de Dios. Una cosa que yo les digo, cuando Dios no está en la vida de uno, hermanos, es una miseria, es nomás vivir por vivir. Pero cuando uno conoce a Dios, ya no es una miseria. Uno no vive nomás por vivir. Hay un propósito por qué vivir. Y Dios le enseña ese propósito. La palabra del Señor dice que este pueblo, cuando regresó, la primera cosa que le dijo: vamos a juntarnos todos en un lugar grandísimo. Y dijeron: tráenos la ley de Moisés. En otras maneras dijeron: tráenos la palabra de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el libro más deseado en este mundo? ¿Es la palabra de Dios o es otra cosa? ¿Qué quisieran tener los muchachos más en estos días? ¿La palabra de Dios o en un iPhone del último modelo? ¿Qué quisieran tener? Ajá. ¿Y qué quisieran tener ustedes? ¿Una Biblia o el iPhone más mejor, grandote? La Biblia, ¿verdad? Ustedes dicen la Biblia. Pero muchos de ustedes mejor quisieran tener algo en vez de la palabra de Dios. Estos teléfonos, hermanos, yo no pagué mucho por él, me lo dieron gratis. Compré uno y me dieron gratis. Pero estos teléfonos están caros. La palabra de Dios no vale tanto. Pero ¿saben qué? Este libro en estos días no es tan deseado. Nuestra nación, tenemos tanto problema en nuestra nación, en el mundo, hermanos. ¿Y sabe cómo se pudiera componer si solamente obedecieran este libro? Pero no quieren. Ellos creen que las armas, ellos creen que los políticos, ellos creen que una persona, ellos creen que perteneciendo a cierto partido, hermanos, lo que este mundo necesita, lo que esta nación necesita, lo que nuestra iglesia necesita más que nada, es que no solamente tengamos la palabra de Dios como un adorno en la casa, sino que de veras lo practiquemos y lo leamos, hermanos. Esta gente no había tenido la palabra de Dios por cientos de años. Y cuando vino Esdras le dijeron: tráenos el libro, tráenos el libro. Porque querían, hermanos, si Dios va a hacer una obra en su corazón, ustedes van a tener que desear la palabra de Dios. Por eso, y hermanos, y cuando uno desea, se unieron, hermanos, se juntaron todos afuera del templo, allá afuera, y dijeron: queremos oír la palabra de Dios. Por eso cuando uno viene a la iglesia, hermano, lo más importante no es la música y otra cosa. Lo más importante en una iglesia de verdad es cuando se predica la palabra de Dios. Y se predica claramente, no le damos vuelta. Hablamos de la verdad. Esto es lo que dice Dios, así dice Dios. No importa qué diga la gente, no importa qué diga otro predicador. Dios le dijo, es la verdad, y nosotros seguimos lo que Dios dice, hermano. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Oiga, hermanos, este libro es verdadero. Y una cosa le voy a decir a ustedes: si ustedes leen este libro, la palabra de Dios, y lo siguen y le obedecen, va a ser una gran diferencia en su vida cristiana. Usted necesita consolación, este libro le da consolación. Usted necesita ánimo, este libro le enseña. Si usted necesita guianza, este libro le va a enseñar. Si usted necesita saber algo de Dios y qué es las decisiones que debe hacer, este libro le va a ayudar. Usted tiene problemas en su matrimonio, este libro le va a ayudar. Usted tiene problemas con sus hijos, este libro le va a ayudar. Usted tiene problemas con su persona, este libro le va a ayudar. Oiga, este libro es la voz de Dios. Dios escribió, no tiene error, hermanos. Esta es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que querían? La palabra de Dios. Y otra cosa que quisieron hacer cuando tenían la palabra de Dios, querían estar en la iglesia. Por cientos de años no habían estado en la iglesia. Los habían criado en la casa de Dios. No, yo no estoy hablando, muchos fueron criados en la iglesia, pero no fueron criados bajo la palabra de Dios. Son dos cosas ir a la iglesia y es otra cosa donde se predica la palabra de Dios.
Y hermanos, ellos dijeron, queremos la palabra de Dios. Ellos dijeron, queremos estar donde Dios está. Y hermanos, una cosa que hace la palabra de Dios, nos hace que nos unemos y nos hace que estemos en la iglesia. Se juntaron ahí a la puerta del agua. ¿Para qué? Para leer la palabra de Dios. Por eso dijeron, una cosa hemos demandado y esta buscaremos, que estemos en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. Y ellos dijeron allá en Salmos 84 y versículo 10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 días fuera de tus atrios. Oh hermanos, este pueblo, después que no habían tenido la palabra del Señor, querían la palabra del Señor. Hoy en día el mundo no anda pidiendo la palabra de Dios. En estos días, hermanos, el pueblo no tiene deseo, una sed de Dios. La palabra del Señor nos dice en Salmos 42 y versículo 1, dice, mi alma tiene sed de Dios. Y le dice, del Dios vivo, hermanos. Una cosa le voy a decir en esta mañana, hermanos, y qué tristeza es. Si usted habla con la mayoría de nuestro pueblo hispano, si tú tienes sed, ¿qué quieres? ¿Una Miller Lite? ¿Una Budweiser? ¿O la palabra de Dios? Pues que sabes, tú sabes que la cerveza fría. Y la están diseñando muy bonita, hermanos. Y ahora, para que el diablo los haga que tomen la cerveza para arruinar su vida, ¿sabe lo que están diciendo? Ahora están dando reporte el beneficio de tomar una cerveza. Lo que dice los nutrientes, the nutritious containment of beer. En otras maneras, ya van a salir, es saludable. Tú me estás diciendo que es saludable cuando andas, no sabes por dónde andas. Tú me estás diciendo que es saludable cuando gastas todo el cheque en vez de pagar tus deudas. Tú me estás diciendo que es saludable cuando está quebrando, cuando la esposa le dice, ya no andes tomando, no me digas a mí que no andes con tus amigos allá en la parranda, a mí no me vas a decir nada. ¿Tú crees que eso es saludable? ¿Tú crees que es saludable, hermanos? Se gasta más dinero porque gente el lunes en la mañana están todos crudos, no van al trabajo y se pierde tanto trabajo. Y ustedes calcularan todo el daño, todas las muertes, todos los hogares quebrantados, todos los hijos arruinados, todos los hombres arruinados, todas las mujeres arruinadas. Y usted me está diciendo que tiene beneficio. No tiene beneficio. En esta mañana, si esta nación necesita una sed, no es de cerveza o de agua, necesitamos una sed de la palabra de Dios, hermano, que va a ser la gran diferencia en nuestro corazón. Pero dígale a la gente, ¿entiende? Y de ahí salen con esto: tome muy responsable. Si va a tomar 24, sea responsable. Y ellos dicen, toma, pero no te vayas en un carro, pide un ride. ¿Por qué será? ¿Por qué será? El hermano Tim lo trae a la iglesia hoy en la mañana y pasamos por una cantina y había carros, un montón de carros. Dijo, pero Tim, ¿a poco se quedan tomando toda la noche? Dijo, no, bajo la ley hasta las 12 deben de tomar. Pero se quedaron allí todos. Yo no le iba a decir, pues aquí ahí están todos tirados ahí, pues no se pudieron ir para la casa. Mejor se quedaron dormidos ahí en la cantina, ¿verdad? Yo no sé, pero lo que le estoy diciendo, por eso estamos en la condición que estamos. No solamente eso, hermanos, sino que en esta mañana la gente tiene sed de tantas cosas que nos está arruinando. Y la Biblia nos dice, ¿dónde está la sed de Dios? Esta mañana nuestra nación no tiene sed de Dios. Pero déjeme decir una cosa, hermanos. La iglesia no tiene una sed de Dios. Yo estoy hablando de los que nos llamamos cristianos. Dicen, pastor, ¿qué está hablando usted? Dígame usted, ¿lee la Biblia? ¿Abre la Biblia cuando se sale de aquí en su casa? ¿Usted le abre la Biblia a sus hijos para leerle a sus hijos? ¿Usted les enseña la palabra de Dios? Yo le estoy diciendo, hermanos, hay un hambre y una sed de la palabra de Dios en los hogares nuestros. Escasia
la palabra de Dios. Y hermanos, aquí la palabra del Señor dice que el pueblo se juntó porque querían oír la palabra de Dios. Pero déjenme decir una cosa, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor dice aquí que se juntaron a la puerta de las aguas. Dice, pastor, ¿por qué había muchas puertas? Alrededor de Jerusalén había una puerta donde entraba el agua, había una puerta donde entraban los corderos, había una puerta donde sacaban la basura, hermanos, había una puerta donde era fuente, había otra puerta donde entraban los animales para sacrificarlos, otra puerta para hacer esto, hermano. Yo estoy hablando, había puertas de toda clase, pero dijeron, se unieron alrededor de la puerta del agua. Cuando uno piensa de la palabra del Señor, es palabra viva, es agua viva. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, acá dice, ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar la palabra de Dios? La palabra de Dios es como agua que nos limpia, hermanos, nos purifica, nos saca lo que no debe estar en nosotros, porque Dios dice, no más leemos los 10 mandamientos, leemos otras porciones de la palabra de Dios. Es una limpieza, hermanos. Por eso este libro nos limpia. Este libro nos limpia por dentro y nos limpia por fuera. Y hermanos, yo estoy hablando que el pueblo quería la palabra de Dios. Y hermanos, y cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, hermanos, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Allá en Mateo capítulo 5 y versículo 6. Oh, hermanos, yo le estoy diciendo que en esta mañana, si hay una escasez muy grande y si algo necesitamos en estos días, es la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, fíjense lo que dice ahí en el capítulo 1, de ellos querían la palabra de Dios, el capítulo 8 y el versículo 1. Pero yo creo que ustedes vayan, hermanos, aquí a ver lo que la palabra del Señor dice. Miren, allá en el versículo 2, fíjense, yo creo que lean el versículo 2, 8:2, dice así la palabra del Señor. Y el sacerdote Esdras, dice, trajo la ley delante de la congregación, así como hombres como de mujeres, y todos los que podían, ¿qué, hermanos? Entender. Yo estoy aquí para dejarles saber que en esta mañana, si algo Dios quiere que hagamos, es entendamos la palabra de Dios. Este libro se puede entender cuando yo y usted lo tomamos en nuestra vida. Cuando hablo de entender la palabra del Señor, dice que usted comprende lo que yo estoy hablando. Usted se da cuenta, usted discierne bien, usted busca, usted le hace caso, usted quiere ser instruido y usted vendrá a ser una persona que ama la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace inteligentes. La palabra de Dios, hermanos, nos hace prudentes. La palabra de Dios nos hace que sintamos la palabra de Dios. Hermanos, la palabra del Señor nos hace que respetemos las cosas de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios nos hace ver las cosas que son diferentes. La palabra de Dios nos ayuda para hacer las decisiones que debemos de hacer, hermanos, para que hagamos una distinción, para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso hoy en día, hermanos, es una tristeza que la gente no entiende, porque no quiere entender. El versículo 8 dice aquí, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen que la lectura. Este libro es para entenderse. Dice, pastor, ¿uno lo entiende claramente? No, pero uno lee y al tiempo comienza a entender, porque Dios está hablando. Yo no creo que Dios te quiere hablar y si entiende lo que habla, yo no sé, bueno, ni modo. ¿No entiendes nada? Pues a ver cómo lo haces. No, hermanos, este libro es para que usted entienda de dónde vino. Y la palabra del Señor nos hace que entiendamos por qué estamos aquí. Y la palabra del Señor nos deja saber qué va a acontecer después que uno muera, que uno se debe de preparar para encontrarse con Dios. La palabra de Dios nos ayuda. Pero déjenme ir más adelante, hermanos. La palabra de Dios debe tenerse con mucha reverencia. El capítulo 8 y el versículo 5 dice aquí, hermanos, dice, y abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo tuvo muy, ¿qué, hermanos?
atento. Hermanos, una cosa que yo como pastor, cuando voy a la iglesia, yo trato de estar bien atento, pongo atención a lo que se está leyendo. Por eso traemos la Biblia. Y si uno es nuevo, comprendemos, no hay Biblia. Pero si sigue viniendo, aquí podemos darle una Biblia. Pero hermanos, cuando uno viene a la iglesia, usted nomás mire, ustedes que son cristianos, ustedes que vienen a la iglesia todo el tiempo. Cuando uno viene a la iglesia, la gente está entendiendo lo que le está diciendo. ¿Están poniendo atención o no están poniendo atención? Muchos sí y muchos no. Yo les voy a decir una cosa en esta mañana. La palabra de Dios quiere que yo y usted la entendamos. Mire, hermanos, nunca traemos a alguien que venga aquí y nomás se siente y de ahí se vaya. Queremos que entienda que hay un Dios, que hay un Salvador, que Dios es amor y que Dios puede cambiar. Y tú miras tu propia vida y Dios puede hacer cosas grandes. Una cosa le estoy diciendo: cuando la palabra de Dios se predica, hubo reverencia. Yo le digo a los hermanos, mucha gente se sale porque tiene que ir al baño. Mucha gente a veces se sale porque nomás se quiere salir. Y mucha gente aquí en nuestra iglesia se sale porque ya tiene la costumbre de nomás de salirse, agarrar aire, porque las cosas de Dios ya lo traen y dice, pues, quiero agarrar aire mejor, que no me predique, que el pastor no me diga algo que yo sé bien que alguien le dijo de mí. Pero usted sabe, hermanos, que cuando la gente no entiende, este libro les vale, como aquel otro libro. De poner atención. Ustedes saben que muchas veces nosotros hemos predicado y la gente se va a dormir. Muchos de ustedes se van a dormir. De veras, hermano. Yo creo que este libro se debe tomar con mucha reverencia. Dice el pastor, ¿qué debo de hacer? Tómate unas pildoritas antes de venir a la iglesia para que no te estés durmiendo. ¿No se acuerdan ustedes cuando uno tenía que manejar 20 horas, se tomaba 2, 3 píldoras para mantenerse despierto para llegar a donde tenía que llegar? Y este libro te va a ayudar para que tú puedas llegar en tu vida a donde debes llegar, hermano. Yo le estoy diciendo una cosa, este libro es precioso, este libro es, hermanos, poderoso. Por eso debemos tener reverencia. Y por eso a ustedes no se les debe de olvidar este libro en la iglesia, la palabra de Dios. Ahí tenemos un cajón, hermanos. Tenemos un plástico grande. Oiga, y usted debe ver, está bien lleno de Biblias que la gente deja aquí, porque la palabra de Dios no se toma con reverencia. Esta gente dijo, oyeron, hermanos, oyeron claramente. Cuando tú no tienes reverencia a la palabra de Dios y al mensaje de Dios, Dios en los días adelante te va a enseñar. ¿Por qué no te quedaste a oír? ¿Por qué no pusiste atención? Ya se te dijo, no tuvieras donde estás si hubieras puesto atención a la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor se debe tomar con reverencia. Pero no solamente la palabra del Señor se debe tomar con reverencia, hermano, sino que la palabra del Señor, usted responde. Este libro los hace que responda. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Versículo 6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué? Amén. Amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Mucha gente dice, ¿por qué la gente dice, amén? La palabra amén quiere decir, estoy de acuerdo. Amén. Estoy de acuerdo. Y hermanos, no hay nada mal que en la iglesia digamos amén. Si yo digo Cristo está fuerte y tiene poder para deshacer y el Señor todavía está en su trono, mucha gente responde amén.
Dice, hermano, esa gente anda mal. Amén. Tú andas mal. Ya no dicen amén, ¿verdad? Amén. Pero el amén es para estar de acuerdo con tu propia vida y lo que dice la Biblia, hermanos. Amén. Y usted sabe que usted va a las iglesias hoy en día, hermanos, que predican la palabra de Dios y están todas medias muertas. Usted se pone más excitado viendo el soccer, hermano, viendo fútbol, viendo béisbol, viendo a su nieto jugar que no sabe jugar, se pone más excitado, hermano, que la palabra de Dios. Oiga, hermanos, si algo necesitamos en nuestras iglesias, necesitan que regresar. Por eso yo les digo, hermanos, por eso yo les digo, cuando uno viene a la iglesia y usted mira algo que hace, usted debe decir amén. Pero muchas veces usted va a muchas iglesias, hermano. Ahora cuando el predicador dice algo, dicen, lo aplauden. No hay que aplaudir, hay que decir amén, hermano, a la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios, cuando levantaron la Biblia y comenzó a predicar y decirle la verdad, el pueblo dijo, amén, así es lo que queremos, amén. Go, hermano. Oiga, hermano, si algo necesitamos, esto nos ayuda a nosotros. Cuando hay un avivamiento de la palabra de Dios, el pueblo de Dios responde, porque bendito sea el Jehová, el Dios de Israel, que por los siglos de los siglos, hermanos, y el pueblo respondía, amén, hermanos. Y hermanos, yo estoy diciendo que este libro lo sáquenos, amén, y nos ayuda a decir, así es la pura verdad. Pero otra cosa que la palabra de Dios hace, déjenme decirle, versículo 10, fíjense allí. Luego les dijo, y comprar grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? ¿Sabe lo que hace la palabra del Señor? Nos enseña que debemos ser generosos. ¿Sabe por qué nosotros damos, hermanos? Porque la Biblia dice, trae vuestros diezmos al alfolí, para que haya alimento. ¿Sabes por qué nosotros damos? Porque nosotros reconocemos que todo viene de Dios. Y por eso damos. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios cuando uno de veras trae un avivamiento en su corazón? Los ayuda a ser generosos. Este libro no nos enseña a ser agarrados. Este libro nos enseña a ser generosos, hermano. Que nosotros seamos cristianos que sabemos dar, sabemos agradecer de lo que Dios nos da. Pero otra cosa que hace la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios pone un gozo en nuestro corazón. Ustedes saben, hermanos, que hoy en esta mañana tuviéramos más personas si vinieran los relámpagos del norte. ¿Todavía existen los relámpagos del norte? ¿O ya se acabó el relámpago? O los norteños, o que vengan esas bandas que traen, parece, nunca he visto esos zapatos que traen así, mira, si no se cuidan les va a picar los ojos, hermano, ¿verdad? Y vienen aquí y a tocar, y oiga, se llenan, no hay lugar, y pagan una feria, hermano. Y también gozoso, grite y grite, la música, todo huele, hermano. Y baile, y baile, y baile, y baile, y baile. Aunque las mujeres anden tan apretadas que ni se pueden mover, pero ya saben. Y, hermano, y yo nunca he comprendido, mire, y eso no es en contra de ustedes, hermanitas, porque ustedes no bailan. Pero yo digo, las mujeres, hermanos, se ponen unas high heels tan grandes así, ¿verdad? Y tan grandes así. Pero quítate que si no se saben mover, hermano. Y con las high heels, ¿dónde queda, hermano? Y brinque, 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 brinque. Oye, le dan toda la noche brinque, 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 brinque. Yo digo, qué gozo de esas personas porque les gusta. Y si alguien, y de ahí cuando se van para la casa, pagaron más feria, les cobraron más feria, y aún se pelean porque le estaban viendo a su mujer y el otro estaba viendo al otro hombre. Salen ahí peleados y no se pueden. ¿Qué están mirando? ¿Qué pasó ese? ¿Qué orarle? Pues levántate, vámonos. Y la patada, oiga, hermano, y salen todos ahí, hijo, salen todos despelucados, se visten, hermanos, tantos rompidos, ¿verdad? Las mujeres bailaron tantos que rompió. ¡Ay, Señor! Pero como quiera le siguen, hermano, y se gozan. Y nosotros venimos a la casa del Señor, hermano, y este libro se predica, hermano. Si alguien debe estar gozoso de veras, es el pueblo de Dios, hermano.
Este libro nos ayuda, este libro nos fortalece, este libro nos cambia, este libro, hermanos, si seguimos lo que dice, nos va a llevar a la gloria. Oiga, hermanos, yo estoy hablando que no hay una diferencia como la palabra de Dios, hermano. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿usted pelea? ¿Usted bailaba? Yo nunca bailé. Si ustedes conocen San Antonio, es puro firi. Puro baile. Ahí cerca de mi tierra cierran la calle y a bailar. Y todo el tiempo me quedo maravillado. Viejitos de 60, 70, 80, ay, con las riumas, pero le dan, órale, vámonos. Es un gozo para ellos. Pero cuando uno conoce a Cristo, hermanos, y conoce este libro, este gozo no se para, este gozo no se pasa, y este gozo es de verdad, hermanos. ¿Ustedes han oído esos cantos que cantan? Que me dejó y que la dejé y que se vaya mucho, y pero yo me las puse y que quién sabe qué y que todo. Y hermano y tiran gritos, échale. Oh, puras mentiras, puros fracasos. Cuando no oyen un canto dice, un día fui a la iglesia, conocí a Cristo y me cambió y me salvó y me transformó y soy el mejor esposo. Y ustedes no van a oír eso. No van a oír eso para nada. Para nada. Pero cuando uno viene, este libro te pone un gozo que el mundo nunca te podrá dar, hermano. Te trae un gozo la palabra del Señor. Pero ¿sabe lo que hace la palabra del Señor? Te enseña quién es la cabeza. He'll tell you who's the boss. Te va a decir quién manda. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo, fíjense lo que dice aquí, hermano. Versículo 15, 8:15. Ya voy a terminar, hermanos. Amén. Oh, ¿no quieren que terminen? Pues le voy a dar más. Ok, versículo 15. Fíjense lo que dice aquí. El versículo, estamos aquí hablando del versículo 13. Al siguiente día se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas y Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Sabe lo que había pasado con esta gente, hermanos? Se les había olvidado quién mandaba. Se les había olvidado quién era la cabeza de nuestra vida, quién era la cabeza del hogar, quién tenía todo en control. Aquí dice, y las cabezas de la familia, y comenzó a ordenar a todos. Una cosa que hace Dios, pone todo en orden. Muchas veces los hogares están desordenados porque ya no, mire, hermano, aquí en la iglesia, y es la verdad, hermanos, admítanlo, las mujeres mandan muchas veces. Mi esposa no manda. ¿Cómo que no manda? No manda. Si ella manda es porque yo la dejo que mande, pero ella no manda. ¿Verdad? Los hijos mandan. Los nietos mandan. Tus amigos mandan. Tus amigas mandan. Y se nos ha olvidado el que debe de mandar y el que debe de guiar nuestra vida y el que debe de guiarnos como Dios manda es Dios Todopoderoso. Y de ahí Dios pone un orden en el hogar. Dios ha puesto que el hombre mande. Después del hombre, la mujer debe de mandar. Pero lo tenemos todo volteado. Comenzamos, como dice, por acá, por atrás y terminamos enfrente. ¿Quién manda hoy? Los muchachos. Después de los muchachos, mamá. ¿Y quién se queda allá en la cola? Papá. Pero ¿saben qué?
cuando Dios habla a su corazón, dice, el hombre será la cabeza del hogar. Yo no estoy hablando que usted la cabeza con un chicote, con un palote. Pon atención o te doy un fajazo. Cállate la boca o te cacheteo. Nada de eso. Yo estoy hablando que el hombre es la cabeza, porque ese hombre va a guiar por medio de la palabra de Dios. Ese hombre va a ser un ejemplo a su esposa y a sus hijos. Ese hombre se va a ser muy responsable. Una de las cosas que necesitamos en los hogares son hombres responsables. ¿Quién paga la comida? El hombre. ¿Quién paga la casa? El hombre. ¿Quién paga los carros? El hombre. ¿Quién compone los carros? El hombre. ¿Quién provee una casa? El hombre. Pero hoy en día es 50-50. 50-50. Es como se hace hoy en día. Y yo sé que muchas veces uno tiene que trabajar. Pero hermanos, es importante que se considere la responsabilidad que hemos. Pero eso a nosotros ya se nos hizo bien fácil. Ayúdame. Tú pagas la luz, yo pago el agua. Tú pagas la comida esta semana, yo pago el gas. Tú pagas la renta, yo pago eso. Pero ¿saben quién se debe ser responsable más que nada? El hombre. El hombre. Pastor, yo no tengo que pagar la comida. ¿Por qué? Porque el gobierno me la paga. Qué bonito. Y pastor, yo ya no tengo que pagar renta porque el gobierno me la paga. Y yo hago bebitos y yo no tengo que pagar por nada. Qué responsable te de poner, hermano, de ponerte hombre a ser una vieja, porque déjame una cosa, o creo que las mujeres están haciendo más que los hombres, hermano. Es una tristeza. Aquí dice que le dijo, hey, ustedes que ya no eran las cabezas, pónganse como cabeza, pónganse responsables, hagan lo que deben de hacer. Y yo creo que si nosotros somos cristianos, hermano, debemos ser las personas más responsables que hay en este mundo, hermano. Y dice, hermano, pero no tengo, pues busque otro trabajo. Y el pastor, pero me canso. Pero entonces se quería casar. Quédese eso, vale más dejar a todo, yo me hago solo. No, es responsable. Ya se metió, hermano, ya se metió al fuego. Quédese allí, hermano, quédese. Dice, pastor, me voy a quedar. Seguro que sí, sea responsable. Y dice, Señor, tengo que hacer todo esto. Ayúdame, Señor, a poder ser el padre y llenar las necesidades que hay aquí, hermanos. Cuando Dios salva a un hombre, lo hace muy responsable. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Y las cabezas de los hogares comenzaron a hacer lo que deben de hacer, porque no lo estaban haciendo. Voy a terminar, hermanos. Ya voy a terminar. Capítulo 9, versículo 1. El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel, hicieron ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar, leyendo el libro de la ley de Jehová, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a ¿quién? Cuando este libro viene a ser real, usted reconoce su pecado, usted reconoce donde está mal, usted reconoce lo que necesita que hacer. Y usted reconoce que es un pecador. Y usted también reconoce que Cristo ama a los pecadores. Dios ama a los pecadores. Venir a mí todos los que hay, hermanos, venir a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. La palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y la Biblia nos dice que el mejor amigo del pecador era Cristo Jesús. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Cuando oyó la palabra del Señor, dijo, Señor, hemos pecado. Estamos mal, perdónanos. Y le hicieron 4 o 5 horas. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Cuando este libro se abrió, buscaron el perdón de Dios. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Los perdonó. Si usted entiende en esta mañana, amigo, que yo y usted nunca nos podemos perdonar, solamente Cristo nos puede perdonar. Si usted esta mañana comprende que cuando Cristo murió en la cruz, murió para perdonarnos todos nuestros pecados y hacernos unas personas nuevas. Cuando Él entra en nuestro corazón, nos perdona. Tu mente cambia, tu propósito cambia,
porque este libro entra a tu corazón. La Biblia dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta mañana, amigo, este libro es poderoso. Y si tú nunca has confesado que eres pecador, nunca le has dicho a Cristo, pastor, usted le dije al Señor, si yo muero ahorita, yo no sé dónde fuera, pero yo quiero que Él me perdone mis pecados. Yo no quiero morir y ir al infierno. Yo quiero que Él me perdone y me salve. Y yo quiero creer lo que dice el Señor. Venir a mí todos los que están cargados. Venir a mí porque yo no los echo fuera. Él es un Dios de perdón. Él es un Dios que te puede cambiar y te dar un nuevo comienzo. Este libro es lo que le enseñó al pueblo. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no entiendes? Y esta mañana Dios te trajo para perdonarte, para cambiarte, para que ya no vivas como vives. Y tú sabes cómo vives. Y no estás feliz. No hay paz. Hay confusión. Tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Pero cuando tú comprendes lo que dice la palabra del Señor, Dios te cambia y comienza a hacer cosas nuevas en tu vida. Y tú serás una persona con un gozo verdadero. En esta mañana, ¿por qué no vienes? Dice, Señor, yo quiero creer lo que tú dices. Tú dices que me perdonas, tú dices que me cambias, tú dices que me das una nueva vida. Tú dices que perdonas todo mi pasado. Y tú dices que me puedes ayudar. Tú dices que me puedes dar poder para vivir como tú mandas. Yo quiero creer. Venga, y Dios hará la obra. Si usted cree lo que la palabra de Dios dice, venga, crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Señor, obra en esta mañana.